La loca Joa arrasó 500 acres de mis tierras de cultivo. Siempre me he considerado a alguien que valora la tradición. Desde que tengo memoria, la granja de mi familia ha sido un elemento básico en la zona. Tampoco es un pequeño pedazo de tierra. Mi tatarabuelo comenzó a trabajar la tierra a principios de los años 1800 y se ha transmitido de generación en generación. Todos los miembros de la familia antes que yo participaron en la administración de la granja, desde la siembra de cultivos hasta la cría de ganado. Mi padre, que falleció hace unos años, había mantenido la granja en funcionamiento hasta que se enfermó. Después de su muerte, la responsabilidad recayó en mí, su único hijo, el que se quedó y aprendió el oficio. En muchos sentidos, la granja es parte de lo que soy, y lleva consigo el peso de generaciones de arduo trabajo y sacrificio. Para mí es algo más que tierra, es historia familiar. No lo heredé todo de una vez, sino que fue una transición gradual. Papá había estado enfermo durante años, y en los últimos años de su vida, comencé a hacerme cargo de las tareas diarias. Cuando él falleció, yo ya estaba bien familiarizado con cómo funcionaban las cosas y estaba listo para mantener la granja en la familia. Las cosas estuvieron bien por un tiempo hasta que esta Joa comenzó a hacer ruido. Hace unos años, un nuevo proyecto de desarrollo apareció al otro lado de la calle de nuestra propiedad. No se trataba solo de unas pocas casas, era toda una comunidad cerrada. La empresa promotora comenzó a comprar terrenos y a crear lo que llamaban el barrio prestigioso. Al principio, no le di mucha importancia. No parecía que estuvieran interesados en nuestra granja, y su proyecto estaba lo suficientemente lejos como para que no fuera una preocupación inmediata. Pero entonces la presidenta de la asociación de propietarios, llamémosla Karen, llegó un día y empezó a hacer demandas. Karen era todo lo que se esperaría de alguien como ella, con derechos, insistente y absolutamente convencida de que tenía derecho a controlarlo todo. Al principio, trató de ser cortés, diciendo que quería darme la bienvenida al vecindario, pero no pasó mucho tiempo para que sus verdaderas intenciones se manifestaran. Empezó a hablar de las reglas de la asociación de propietarios, a la que, ojo, no tenía ningún interés en unirme. Continuó hablando de las normas de su comunidad, que incluían cosas como el mantenimiento obligatorio de la propiedad, las restricciones al ganado e incluso cómo gestionar los cultivos. Había oído hablar de asociaciones de propietarios como esta antes, pero nunca había tenido que lidiar con una. No iba a empezar. Cuando le dije que no era parte de la Joa y que no tenía interés en participar, no estaba contenta, por decirlo menos. No se lo tomó bien. Pensé que ese sería el final, pero Karen no lo soltó. Un par de semanas después, volvió a aparecer en mi puerta, pero esta vez con un tono más contundente. Oye, me he dado cuenta de que no has estado pagando tus cuotas de la Joa, dijo, mirándome como si acabara de cometer un crimen. Ya llevas varios meses de retraso y necesitamos que te pongas al día o tendremos que tomar medidas. Me quedé mirándola estupefacto. ¿Qué cuotas?, pregunté. No vivo en tu vecindario y no soy parte de tu asociación de propietarios. ¿Por qué iba a pagarte algo? Fue entonces cuando el tono cambió. Bueno, técnicamente estás dentro de nuestra jurisdicción, dijo ella, sacando un juego de papeles de su maletín. Y según los registros, su propiedad se encuentra dentro de los límites de nuestra Joa ahora. Eso significa que nos debes cuotas. Hemos estado tratando de contactarlo durante meses, pero no ha respondido. No había recibido ni una sola pieza de correspondencia de ellos, pero no estaba dispuesto a discutir el punto. No iba a pagar por algo con lo que no estaba de acuerdo, especialmente no con alguien como Karen. Así que le dejé claro en términos inequívocos que no le estaba pagando nada. No formo parte de tu asociación de propietarios, Karen, dije, y no voy a empezar a pagarte cuotas ni a seguir tus ridículas reglas. A ella no le gustó eso, ni un poco. Bueno, me temo que tendrás que responder ante nuestros abogados si sigues ignorándonos, dijo ella, prácticamente burlona. Te vas a arrepentir de esto. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que ella no era solo una presidenta de la Joa demasiado entusiasta. Era alguien que no se detendría ante nada para salirse con la suya. Al principio no tomé en serio su amenaza.
Había oído hablar de personas que luchaban contra las asociaciones de propietarios antes y no siempre ganaban, pero sabía que tenía la ley de mi lado. Yo no era miembro y no tenían jurisdicción sobre mí. Aún así, no fui lo suficientemente ingenuo como para pensar que ese era el final. Estaba preparado para que ella escalara las cosas, y tenía razón. Las semanas siguientes estuvieron llenas de más visitas, más amenazas y más demandas. Cada vez, me mantuve firme y me negué a rendirme. Pero Karen no se detuvo. Parecía creer que tenía derecho a imponer su voluntad en mi granja, y yo empezaba a sentir que estaba en el centro de una especie de absurda lucha de poder. Ya no se trataba solo de las cuotas. Se trataba de control, y Karen estaba decidida a tomar el control de mi tierra. Un día, mientras caminaba por la propiedad, noté a un grupo de trabajadores y excavadoras en la carretera. Cerca del borde de mi tierra, al principio, pensé que se trataba de una obra en la carretera, pero luego vi a Karen parada allí con ellos, con un portapapeles en la mano, dando órdenes. Me acerqué y pregunté qué estaba pasando. ¿Qué están haciendo en mi propiedad?, pregunté. Karen me miró como si tuviera dos cabezas. Esto es parte de nuestra área de desarrollo, dijo. Estamos despejando este terreno para ampliar la carretera para nuestros residentes. Su tierra se encuentra dentro de los nuevos límites que hemos marcado. No lo podía creer. Estaban tratando de arrasar parte de mi tierra, y Karen tuvo el descaro de actuar como si ya fuera un trato hecho. Esto es propiedad privada, dije. No tienes permiso para hacer esto. Oh, te equivocas, respondió Karen con aire de suficiencia. La Asociación de Propietarios tiene derechos de expropiación aquí. Ya hemos presentado toda la documentación y todo ha sido aprobado. No puedes detenernos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabía que Karen se había vuelto más agresiva, pero se trataba de una invasión directa. No tenía ni idea de dónde había sacado la idea de la expropiación, pero no iba a dejar que destrozara mi granja. Regresé a la casa, agarré mi teléfono e inmediatamente llamé a un abogado. Necesitábamos llegar al fondo de esto y rápido. Después de llamar al abogado, sentí una ligera sensación de alivio. Al menos no iba a enfrentarme a esto solo. No sabía a qué estaba jugando Karen, pero parecía que tenía algunos trucos bajo la manga. Mi abogado, un tipo llamado Jem que había manejado asuntos legales relacionados con la granja durante años, tomó rápidamente el teléfono y se involucró. Después de escuchar lo que tenía que decir, me aseguró que se trataba de un claro caso de extralimitación y que lo pondríamos fin rápidamente. Pero a medida que comenzamos a indagar en la situación, descubrimos algo mucho peor que un presidente de la Asociación de Propietarios matón. Lo primero que Jem me aconsejó que hiciera fue conseguir una copia de los registros de tierras de la oficina del condado. Al principio no estaba seguro de lo que estaba buscando, pero confié en él. Supuse que toda la afirmación de Karen sobre el dominio eminente probablemente era solo una amenaza vacía, pero necesitaba pruebas sólidas para respaldarlo. Así que pasé una tarde entera en la oficina revisando viejos registros para confirmar que la granja había pertenecido a mi familia durante generaciones. Lo que encontré me dio un escalofrío. Cuando revisé los registros de títulos, encontré un extraño documento enterrado bajo pilas de papeles. Era una carta de aspecto oficial que parecía fuera de lugar, fechada 2 años después de que mi padre falleciera. La firma de la carta no era la de mi padre, pero alguien la había falsificado. Peor aún, la carta parecía afirmar que mi familia había acordado algún tipo de acuerdo con la asociación de propietarios, lo que les permitía tomar el control de parte de la tierra. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que había sucedido. Karen había orquestado todo este plan. La firma falsificada no fue la única señal de alerta. El documento afirmaba que la granja había sido parte de la jurisdicción de la JOA durante años, a pesar de que nadie había mencionado la JOA a mi padre o a mí en todo el tiempo que había administrado la propiedad. No había absolutamente ninguna manera de que esto fuera legítimo. No lo podía creer. Karen no solo me había estado acosando con ridículas demandas de cuotas, sino que ahora estaba falsificando documentos para reclamar la propiedad de parte de la granja. Inmediatamente volví a llamar a Jem.
Estaba tan sorprendido como yo cuando le expliqué lo que había encontrado. Esto es fraude, dijo. Están tratando de robar tu tierra y han hecho todo lo posible para que parezca legítima. Necesitamos obtener una orden judicial para evitar que sigan adelante. Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundo que había llegado todo esto. La asociación de propietarios no solo estaba tratando de intimidarme para que pagara cuotas que no tenían derecho a cobrar. Estaban tratando de robar parte de la tierra de mi familia, y lo habían estado planeando durante meses, tal vez incluso más. No podía dejar que esto quedara sin respuesta. Ya no se trataba solo de derechos de propiedad. Se trataba de proteger el legado de mi familia, algo que no estaba dispuesto a dejar que Karen y su grupo de compinches destruyeran. Mientras nos preparábamos para emprender acciones legales, las cosas no hicieron más que empeorar. Unos días después de encontrar la documentación fraudulenta, regresé a la granja para encontrar aún más excavadoras en la propiedad. Esta vez, no había trabajadores a la vista, solo enormes equipos de construcción estacionados a lo largo del borde de mi tierra. Llamé a la oficina del alguacil de inmediato y les conté sobre el allanamiento. El sheriff apareció al cabo de una hora y le expliqué todo lo que había aprendido sobre las firmas falsificadas y los intentos de Karen de reclamar la propiedad. Tuvimos un tenso enfrentamiento en ese mismo momento. El alguacil les dijo a los trabajadores que no se les permitía continuar, pero Karen había logrado organizar una orden judicial de emergencia que, según ella, le daba derecho a continuar con la construcción. Al alguacil no le convenció su reclamo y, después de revisar los documentos, le dijo que la construcción se detendría hasta que un juez pudiera revisar la situación. Eso fue un gran alivio, pero no fue el final de la batalla. La actitud de Karen dejó claro que no se rendiría tan fácilmente. En los días siguientes, sentí que estaba en un estado constante de batalla. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de Karen y su equipo, todos ellos tratando de intimidarme para que retrocediera. Ya habían enviado más cartas amenazantes, ahora diciendo que si no pagaba las cuotas de los últimos 3 meses, me demandarían por allanamiento de morada y otras multas que inventaron de la nada. Incluso afirmaron que debía dinero por dañar la estética del vecindario al no podar árboles o poner una nueva cerca. Jem me aseguró que todo esto era una fanfarronada y que no podían imponer multas como esa sin un respaldo legal real. Claro, Karen había llevado las cosas un paso más allá, dejando claro que no iba a parar hasta conseguir lo que quería. Fue entonces cuando obtuvimos la última pieza del rompecabezas. Mi abogado recibió un aviso de uno de sus contactos en el gobierno local, alguien había visto los archivos que Karen había estado guardando, y no era solo la falsificación el problema. Ella y otros miembros de la JOA habían estado malversando fondos durante años, desviando dinero de los propietarios para mejoras comunitarias que nunca se materializaron. Resultó que Karen y su junta habían estado robando dinero para su uso personal y habían manipulado registros para cubrir sus huellas. Ahora tenía sentido, no se trataba solo de una apropiación de tierras, era parte de un patrón mucho más amplio de corrupción. Estaban usando su poder para llenarse los bolsillos mientras se aprovechaban de los propietarios desprevenidos y, al parecer, de los terratenientes como yo. Karen había estado mintiendo, falsificando firmas y haciendo afirmaciones falsas, todo mientras desviaba las cuotas de la JOA a una cuenta privada. El fraude fue mucho más profundo de lo que podría haber imaginado. Jim y yo estábamos decididos a detenerlos. Presentamos una demanda para poner fin permanente a la construcción en mi terreno y llevamos el asunto a los tribunales. Pero cuanto más indagábamos, más descubríamos sobre las actividades ilegales de la JOA. El intento de Karen de robar mis tierras fue solo la punta del iceberg. Tan pronto como presentamos la demanda y se concedió la medida cautelar, la presión realmente comenzó a aumentar. El intento de la Asociación de Propietarios de seguir adelante con su apropiación de tierras se detuvo de inmediato, pero eso no significó que Karen y su junta estuvieran listos para retroceder. Todavía pensaban que podían intimidarme para que me rindiera y, en ese momento, supe que ya no se trataba solo de mi granja. Se trataba de asegurarse de que no pudieran salirse con la suya en ningún otro lugar. El proceso legal fue lento y tuve que mantener la presión en cada paso del camino. Jem trabajó incansablemente para descubrir más sobre las finanzas de la JOA.
A través de los registros públicos, encontramos evidencia de que Karen y su equipo se habían estado embolsando fondos de la JOA bajo el disfraz de proyectos comunitarios, desde mejoras a las carreteras que nunca se hicieron hasta facturas falsas de paisajismo que nunca sucedieron. Estaba claro que habían estado vaciando las arcas de la Asociación de Propietarios durante años y estaban utilizando el dinero que habían recaudado para impulsar sus apropiaciones de tierras y proyectos de construcción, como el que habían probado en mi propiedad. Cuanto más cavábamos, más corrupto parecía. Jem encontró una serie de auditorías financieras de la JOA de los últimos años, cada una de las cuales mostraba inconsistencias que no podían ignorarse. Karen había logrado que algunos de sus compinches se unieran a la junta, quienes hicieron la vista gorda o la ayudaron activamente a cubrir sus huellas. La asociación de propietarios se había convertido en una gallina de los huevos de oro personal para ella y un puñado de otros, y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener ese dinero fluyendo. Una vez que tuvimos suficientes pruebas, Jem las presentó a la oficina del fiscal local. Argumentó que Karen y su equipo no solo estaban cometiendo fraude al falsificar documentos relacionados con mi granja, sino que también estaban malversando fondos de la JOA a gran escala. No pasó mucho tiempo para que las autoridades se dieran cuenta del alcance total de su actividad criminal. El alguacil, que nos había ayudado durante la confrontación inicial, trabajó con la policía local para entregar citaciones y órdenes de registro. Pronto, Karen y el resto de la junta estaban bajo investigación. La batalla legal estaba lejos de terminar, pero ahora podía ver que la marea estaba cambiando. Ya no estaba luchando solo contra una presidenta de la Asociación de Propietarios hambrienta de poder que solo velaba por sus propios intereses. Toda la junta quedó expuesta como una empresa criminal. A medida que avanzaban las investigaciones, la verdad comenzó a salir a la luz. Habían estado utilizando la JOA para enmascarar sus actividades ilegales, incluida la falsificación de firmas, la malversación de fondos y la falsificación de registros. Su comportamiento ilegal se había extendido por años y habían acosado o intimidado a cualquiera que intentara cuestionar su autoridad. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando conseguimos la pistola humeante, un intercambio de correos electrónicos entre Karen y un contratista que había contratado para mejorar el vecindario. En él, Karen describió explícitamente cómo planeaba usar documentos falsificados para apoderarse de partes de la tierra de personas que ni siquiera vivían en la JOA, incluida mi granja. El correo electrónico dejaba claro que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que lo estaba haciendo para beneficio personal. Eso fue todo lo que necesitábamos para clavarla a ella y al resto de la tabla. La prensa se enteró de la historia poco después. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la investigación y, una vez que se anunciaron los cargos, el público se enfureció. Resultó que Karen y su grupo de miembros de la junta habían estado viviendo a lo grande, mientras que el resto de la comunidad no era consciente de la magnitud de su corrupción. La protesta pública fue rápida y fuerte. Las personas que habían estado pagando cuotas de JOA durante años comenzaron a preguntarse a dónde había ido realmente su dinero y exigían respuestas. Luego vinieron las detenciones. Karen y toda la junta fueron acusados de múltiples cargos de fraude, malversación de fondos, conspiración y falsificación. Como parte de la investigación, la policía también descubrió una serie de documentos falsos que habían estado utilizando para tratar de encubrir sus actividades fraudulentas. Las firmas falsificadas en la documentación de mi granja fueron solo el comienzo, pero habían estado haciendo esto durante años para apoderarse ilegalmente de tierras, manipular el valor de las propiedades y cobrar dinero de los residentes sin proporcionar ningún servicio a cambio. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando Karen y sus compinches finalmente fueron llevados a juicio. Gente de toda la comunidad vino a ver el espectáculo, y yo también estuve allí, viendo cómo la mujer que había intentado robarme se veía obligada a enfrentar las consecuencias. Era surrealista verla sentada en la silla del acusado, con un aspecto que ahora no era tan poderoso. Su actitud engreída de antes se había desvanecido por completo. Parecía aterrorizada. Sabía que iba a ir a la cárcel y sabía que sus días de manipular a la comunidad habían terminado. A medida que se desarrollaba el juicio, Jem y yo pudimos presentar las pruebas que habíamos reunido, incluidos los documentos falsificados y el rastro de los fondos robados.
El fiscal arremetió contra la defensa de Karen, mostrando cómo había utilizado su posición como Hoa presidenta para llenarse los bolsillos y aprovecharse de los residentes a los que se suponía que debía servir. El jurado no tardó mucho en deliberar. Cuando llegó el veredicto, no pude evitar sentir la sensación de que finalmente se estaba haciendo justicia. Karen fue sentenciada a varios años de prisión por su papel en el fraude y la malversación de fondos. El resto de los miembros de la Junta recibieron sentencias variables, pero la mayoría fueron condenados por cargos similares. Fue una victoria agridulce, sabiendo que había costado tanto llegar a este punto. Con el juicio terminado y Karen y sus cómplices tras las rejas, la comunidad comenzó el largo proceso de recoger los pedazos. La asociación de propietarios, o lo que quedaba de ella, fue efectivamente desmantelada. Muchos residentes se unieron para disolver la organización por completo, mientras que otros presionaron por una revisión completa con un nuevo liderazgo y una supervisión más estricta. Como alguien que acababa de sobrevivir a sus intentos de aplastarme, no estaba involucrado en esas discusiones, pero estaba claro que el reinado de terror de la Hoa había terminado. Para mí, la victoria fue monumental. Mi granja era segura, y la tierra que había pertenecido a mi familia durante generaciones se mantendría así. La orden judicial contra la Hoa se hizo permanente, y yo fui declarado legalmente el único propietario de la propiedad, libre de cualquier reclamo de la Hoa. El fallo judicial no solo confirmó mi propiedad, sino que también me otorgó una indemnización por daños y perjuicios por los gastos legales y el costo emocional de su acoso. No se trataba solo del dinero, era una declaración de que lo que habían hecho estaba mal y que se les estaba haciendo responsables. La comunidad también me apoyó de maneras inesperadas. Vecinos que nunca había conocido se detuvieron para agradecerme por enfrentarme a Karen y exponer la corrupción. Muchos de ellos se habían sentido impotentes contra las tácticas de intimidación de la Asociación de Propietarios durante años, y me dijeron que mi lucha los había inspirado a exigir algo mejor. Algunos incluso compartieron sus propias historias de horror sobre multas arbitrarias, amenazas y otros abusos que habían sufrido bajo el régimen de Karen. Fue una lección de humildad saber que mi terrible experiencia había ayudado a provocar un cambio más allá de solo proteger mi granja. Uno de los momentos más surrealistas llegó unos meses después del juicio. El sheriff, el mismo que se había presentado en mi propiedad para detener las excavadoras, vino a visitarme. Quería ver cómo estaba. Nos sentamos en mi porche con vistas a los campos y hablamos de todo lo que había sucedido. Admitió que cuando se involucró por primera vez, no se dio cuenta del alcance de lo que Karen y su junta estaban tramando, pero una vez que comenzó la investigación, quedó atónito por la pura audacia de sus crímenes. Hiciste lo correcto manteniéndote firme, me dijo. La mayoría de la gente habría cedido ante ese tipo de presión, pero tú no, y debido a eso, mucha gente en esta ciudad está mejor ahora. Esa conversación se me quedó grabada. Me recordó por qué había luchado tan duro en primer lugar. Esta tierra no era solo una propiedad para mí, era un legado, una conexión con el pasado de mi familia y una responsabilidad que me tomaba en serio. Dejar que alguien como Karen se lo llevara habría sido impensable, sin importar cuán difícil fuera la pelea. Con el tiempo, las cosas comenzaron a calmarse. Los campos que habían sido amenazados por las excavadoras de la Hoa fueron replantados, y las cicatrices de su equipo de construcción se desvanecieron. La valla que había construido a lo largo del límite de la propiedad se convirtió en un símbolo de resiliencia, no solo una barrera física, sino un recordatorio de que me había enfrentado a los matones y había ganado. Incluso agregué un nuevo letrero al lado de la puerta que decía, tierra familiar, establecida en 1800. Prohibido el paso. No era solo para mostrar, fue una declaración de orgullo. El acuerdo legal también me permitió hacer algunas mejoras muy necesarias en la granja. Reparé equipos viejos, mejoré el sistema de riego e incluso construí un pequeño granero con el que mi tío siempre había soñado pero nunca tuvo la oportunidad de completarlo. Cada paso se sentía como reclamar algo que Karen y sus compinches habían tratado de arrebatar. Se trataba de algo más que restaurar la granja, se trataba de hacerla mejor que nunca. En cuanto a los antiguos miembros de la Hoa, muchos de ellos todavía estaban lidiando con las consecuencias. Sin el liderazgo de Karen, descubrieron cuánto daño había hecho.
Las cuentas bancarias estaban vaciadas, los registros estaban en ruinas y la confianza dentro de la comunidad se había erosionado por completo. Algunos residentes se mudaron, incapaces de sacudirse el estigma de vivir en un vecindario con un pasado tan notorio. Otros se quedaron y trabajaron para reconstruir, decididos a crear algo mejor a partir de las cenizas de la antigua Joa. Un día, mientras caminaba por el borde de mi propiedad, noté que un par de familias nuevas se mudaban a las casas más cercanas a la granja. Me saludaron con la mano y yo les devolví el saludo. Fue un momento pequeño, pero se sintió significativo. La vida avanzaba y la sombra de la asociación de propietarios de Caron finalmente se desvanecía. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo cerca que había estado de perderlo todo. Si no hubiera defendido mis derechos, si no hubiera contratado a Jem, o si hubiera dejado que la intimidación me afectara, el legado de mi familia podría haber sido borrado. Pero en cambio, me había defendido y expuesto la podredumbre en el corazón de la Joa. No fue fácil, y hubo momentos en los que me pregunté si valía la pena. Pero al final, proteger lo que era mío valió cada noche de insomnio, cada dólar gastado en honorarios legales y cada tensa confrontación. Ahora, mientras miro hacia la granja, siento una profunda sensación de paz. Los campos se extienden hasta donde alcanza la vista. El sol se pone detrás de las colinas lejanas y el aire lleva el aroma de la tierra recién removida. Esta tierra ha visto ir y venir a generaciones de mi familia, y ahora es mi turno de cuidarla. No sé lo que me depara el futuro, pero sí sé una cosa, esta granja permanecerá en mi familia, como siempre lo ha hecho. En cuanto a Karen, lo último que escuché fue que estaba tratando de apelar su sentencia desde la cárcel. Algo me dice que no va a tener mucha suerte,